bienvenidos a todos a estas cuartas jornadas de psicología y mística. En realidad, las jornadas anteriores estaban basadas también sobre esta perspectiva, es decir, no puede entenderse la naturaleza humana en concreto, es decir, aquello que la perspectiva psicológica estudia, sin la ayuda de la gracia y de la revelación. Esa es la idea fundamental que nos ha guiado desde el principio, no solamente en esta jornada, sino también en la actividad universitaria, de docencia, de investigación, que hemos desarrollado anteriormente y que esperamos continúe su desarrollo con la ayuda de muchos colaboradores en muchos países, como de hecho está sucediendo, porque estamos ante una tarea muy grande. Todos nosotros sabemos que el campo de la psicología es muy complejo, pero a la vez muy interesante, interesa a todos, porque todos ciertamente tenemos un alma y con esa alma tendemos a nuestra perfección, buscamos nuestro bien, buscamos nuestra felicidad. Toda nuestra vida se juega alrededor de esta verdad, de esta afirmación. Buscamos el fin de nuestra existencia. Y es justamente esta perspectiva la que nos ilumina la búsqueda de una perspectiva sintética, que no significa una perspectiva ecléctica o una unión exterior de elementos, sino justamente un discernimiento íntimo de aquello que constituye dinámicamente el anhelo fundamental que mueve la vida humana y que se traduce en actos particulares, principalmente espirituales y también afectivos, imaginativos y corporales, en vista de un bien que es único para la persona y que ciertamente es difícil de descubrir en la historia concreta de la humanidad. La humanidad, como nos dice la Sagrada Escritura, estaba en las tinieblas y la luz luce en las tinieblas, dice el prólogo del Evangelio según San Juan. La luz viene a este mundo y las tinieblas no reciben a la luz. Lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan es ciertamente siempre actual, es una contraposición esencial y más que esencial que atraviesa toda la historia de la humanidad, pero que tiene un punto culminante en la encarnación del Verbo. El Verbo es justamente la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La Iglesia lo ha siempre entendido así. La Iglesia somos los discípulos de la luz, configurados como cuerpo, los que tenemos la luz, no por mérito nuestro, sino por don de Dios. La doctrina de la Iglesia se ha basado siempre sobre esta luz que ilumina al hombre, de manera tal que se debe decir que no puede entenderse al hombre sino según esta luz, que es en primer lugar la luz creadora. Nos dice el Evangelio según San Juan que por medio de él todas las cosas han sido hechas y no se ha hecho ninguna sin él. Todo lo que existe es vida en Dios, el Verbo de Dios que contiene en unidad la idea, las ideas de todas las cosas que existen y principalmente del hombre. Santo Tomás nos enseña en la tercera parte de la Suma que hay una concordancia entre la naturaleza humana y el Verbo de Dios. Por eso el Verbo ha asumido la naturaleza humana y no otra naturaleza. El Verbo de Dios no se hizo ángel porque el ángel no tiene necesidad de restauración. El Verbo de Dios no
asumió una naturaleza inferior porque no tiene la dignidad suficiente. El Verbo se hizo hombre porque tiene la dignidad como para ser asumido en una sola persona divina por el Verbo y porque tiene necesidad. Más aún, esta necesidad da al Verbo y a la Santísima Trinidad la ocasión para manifestar en plenitud su bondad, su perfección, que llega hasta el hombre plenificándolo. La doctrina de la Iglesia, como decía, lo entendió, y por eso el Concilio Vaticano II nos enseña que solamente a la luz del Verbo encarnado queda manifiesto lo que es el hombre, lo cual vale no solamente para entender su perfección, sino también para entender su desarrollo, su actuación concreta. De hecho, todo el Evangelio es una guía acerca de la conducta, de la operación concreta de los hombres, una conducta tal que no puede ser entendida en última instancia sino por la iluminación del Espíritu Santo. No puede haber reglas racionales últimas que nos guíen en todo, porque el camino que tenemos que emprender para llegar a nuestra perfección es un camino infinito en cierta manera, porque tendemos a esa infinitud de Dios. Esa distancia tiene que ser colmada y no hay reglas racionales suficientes para poder discernir adecuadamente cómo llegar al infinito. Por eso no solamente necesitamos recibir la palabra de Dios, sino recibir el Espíritu Santo, que nos hace patente, nos ilumina, nos manifiesta la palabra de Dios. Porque toda nuestra vida se desarrolla como una salida de la Santísima Trinidad, de la vida trinitaria, y una vuelta a la Santísima Trinidad, como prolongación de aquellas procesiones divinas que constituyen la vida íntima de Dios, es decir, la procesión de la inteligencia según la cual el Verbo surge del Padre, y la procesión de la voluntad según la cual el Espíritu Santo surge del Padre y del Hijo. Por eso, como enseña Santo Tomás en la primera parte de la Suma, el Verbo, la palabra, no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira o que hace proceder amor. Esto es el centro teológico de la vida humana. Sin llegar a este centro, estamos en la periferia, estamos en las afueras, no entramos en lo profundo, como nos decía Cristo en el Evangelio, como le decía a Pedro, va hacia lo profundo, duc in altum, dice la traducción latina. Va a lo profundo quiere decir que tenía que ir al medio del mar, donde se iba a manifestar el poder divino, donde se iba a comenzar a comprender, a vislumbrar lo que significa la presencia de Dios en medio de la humanidad, lo que significa que Dios llama profundamente al hombre a su perfección. Esta es la perspectiva final. Sin embargo, como decíamos, la humanidad ha tenido un largo trabajo como tentando buscar la verdad y muchas veces fracasando. Desde el pecado original hacia adelante, la humanidad busca la verdad, especialmente la verdad acerca de la vida humana, y muchas veces no la encuentra. Tenemos la prueba en la historia de la filosofía. Pero esta búsqueda, que está representada muy claramente por la historia de la filosofía griega, especialmente anterior a Platón y Aristóteles, tiene un carácter escondido, tiene un carácter que por eso podríamos denominar místico, que quiere decir secreto, que quiere decir oculto,
que no se manifiesta. Y ese carácter ya estaba presente en las primeras etapas de la filosofía presocrática. Se manifiesta cada vez más profundamente al mismo tiempo que crece el conocimiento conceptual. La naturaleza humana no puede satisfacerse solamente por ese conocimiento según conceptos. Sin embargo, es absolutamente necesario que conozcamos según conceptos y muy especialmente la naturaleza humana. Pero en ese conocimiento conceptual hay una falencia que no puede ser salvada sino por otro conocimiento que es superior, que es, según lo fueron reconociendo esos filósofos antiguos, una inspiración que venía de lo alto, hasta llegar a los grandes filósofos, que se dieron cuenta que todo provenía de una luz. Platón dijo que esa luz era como el sol, que ilumina a los que están en la tiniebla de una caverna. Lo decía en el libro sexto de la República. Esos que están en la caverna creen que las cosas son como ellos ven en medio de las sombras, pero no ven más que sombras. Si se manifestara el sol plenamente, quedarían deslumbrados. Ese sol es el bien, dice Platón. Y ese bien no solamente es el sol inteligible, sino que es también, para Platón, la fuente del ser. El ser viene del bien, porque no se descubre el sentido de la realidad en su totalidad si no se lo capta desde esa fuente última que al principio es secreta o escondida y que es el bien. Aristóteles constituye un pasaje ulterior hacia la perfección del conocimiento filosófico. Y en Aristóteles, a pesar de las apariencias, porque es ciertamente el filósofo por excelencia, como decían los medievales, a pesar de su perfección conceptual, encontramos, y justamente no a pesar, sino juntamente con la perfección conceptual, un desarrollo que podríamos denominar con justicia místico de primera magnitud. Para Aristóteles, el hombre se desarrolla ciertamente, seguramente y en plenitud cuando se asimila a Dios, cuando recibe algo que tiene Dios. Y esto es la ciencia divina, esa de la cual habla admirablemente al principio de su metafísica. Esta ciencia divina la tiene Dios. Sin embargo, Dios la comunica al hombre porque Dios no es como los hombres, lo cual significa para Aristóteles, no es como esos dioses en los cuales creían equivocadamente los griegos. Dios es bueno, y porque es bueno, comunica lo que tiene. La divinidad, nos dice Aristóteles, no es envidiosa. Y es por eso que todos los hombres desean naturalmente saber. Los hombres están hechos para saber. Para Aristóteles quiere decir, y lo explica mucho más en la Ética Nicómaco, en el libro 10, los hombres están hechos para ser como Dios, para tener esa sabiduría que Dios mismo tiene. Eso justamente significa ser sabio, ver las cosas como un arquitecto, como aquel que ve el conjunto y que por lo tanto sabe situar la vida humana en ese conjunto. Este es precisamente el sentido de la ética, ver las acciones respecto del fin,
ver cómo el fin está anticipado o no anticipado, participado o no participado en las acciones de las facultades particulares del hombre, especialmente de la inteligencia que guía a la voluntad. Esta sabiduría constituye el centro de la vida humana, más aún el fin de la vida humana. La humanidad no se puede desarrollar en particular y en su vida social si no busca la sabiduría. Esto es el centro de todo conocimiento del hombre y por lo tanto de toda psicología. El hombre está hecho para usar su inteligencia. Cuando esta inteligencia es desconocida en su carácter fundamental, todo lo que se dice acerca de la vida humana está radicalmente viciado, como sucede muchas veces en las psicologías que tienen una raíz filosófica de tipo antimetafísico, como es especialmente la filosofía de Kant, la cual, como sabemos, inspira la psicología de Freud. También consideramos sabio, dice Aristóteles, al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos y por lo tanto fácil y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Y entre las ciencias pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber que la que se busca a causa de sus resultados y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. Esta sabiduría, que es difícil, que no es fácilmente accesible, para Aristóteles es algo divino. Para Aristóteles, lo que es místico, es decir, escondido, o difícil, o secreto, es lo que viene de Dios, porque Dios es superior a nosotros, Dios es la causa. Y justamente para Aristóteles es la causa del ser, es aquello que busca en definitiva esta ciencia más elevada, la filosofía primera, la sabiduría. Esta disciplina es algo propio de Dios. La naturaleza humana es esclava en muchos aspectos. Esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre, pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de suerte que según Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio, aunque es indigno de un varón no buscar la ciencia a él proporcionada. Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los poetas, si la divinidad fuese por naturaleza envidiosa, aquí parecería que se aplicaría principalmente y serían desdichados todos los que en esto sobresalen. Pero ni es posible que la divinidad sea envidiosa, sino que según el refrán mienten mucho los poetas, ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio que esta, pues la más divina es también la más digna de aprecio, y en dos sentidos es tal ella sola.
pues será divina entre las ciencias la que tendría Dios principalmente y la que verse sobre lo divino. Y esta sola reúne ambas condiciones, pues Dios les parece a todos ser una de las causas y un cierto principio. Y tal ciencia puede tenerla o Dios solo o Él principalmente. Así pues, todas las ciencias son más necesarias que esta, pero mejor ninguna. Esto es Aristóteles antes de Cristo. La historia de la humanidad e incluso la historia de la cultura después de Cristo incluye muchas veces una decadencia tal que necesitamos el mensaje de Cristo, de la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, para recuperar incluso aquello que se puede alcanzar por los medios de la razón humana, cuando no está asignada profundamente por la condición del pecado de la humanidad. El hombre está hecho para ser divino, dice Aristóteles, porque Dios no es envidioso. Dios le comunica al hombre lo que tiene, y lo que tiene es el conocimiento de lo divino. Por eso, de dos maneras, esta sabiduría, que es lo que realiza la vida humana, es el fin de la vida humana, según Aristóteles, es divina. Porque es la ciencia que tiene Dios y porque es la ciencia que se refiere a Dios. Todo lo demás, en cierta manera, pertenece a una condición de esclavitud. Porque la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos. En cambio, esta sabiduría pertenece a los hombres libres, es decir, a aquellos que no dependen de la materia, aquellos que no dependen de la acción práctica, aquellos que no están simplemente centrados en las operaciones que son transitorias, que son pasajeras, que son provisorias, y estas son nada menos que las acciones morales. El hombre realiza estas acciones morales para otra cosa que es lo que da sentido a todo y que supera todo lo demás totalmente, y esto es divino, esto es difícil. Es, como se diría después en la época cristiana, místico. Aristóteles no decía místico porque había otra mística en la época de Aristóteles. Había como una mística pagana. Los griegos a veces se emborrachaban y entraban en el delirio básico. Y por esa borrachera o por esas orgías o por ese desenfreno externo, trataban de entrar en otro tipo de presunta sabiduría. Una sabiduría oculta para la gente común, que era mínimamente racional, una sabiduría que pretendía desprenderse de todas las otras cosas, entrando en comunión con estos otros dioses de los cuales hablaba aquí Aristóteles, que eran dioses envidiosos, porque en el fondo estos misterios eleusinos, que son de los que estoy hablando, constituían una manera de humillar al hombre por parte de los demonios. Eso Aristóteles de alguna manera lo vislumbraba. Sabía que Dios no es envidioso, el verdadero Dios, que es aquel que mueve todo el universo, que atrae todas las cosas por amor, como dice en el libro 12 de la Metafísica. Este Dios es bueno porque es la perfección del hombre y es la perfección de toda la naturaleza. Todas las cosas tienden a Dios, son movidas por Dios. Él es la causa del movimiento, pero es también el fin del movimiento, que es mucho más importante que ser la causa. Y eso es justamente lo que nos toca a nosotros en cuanto tenemos una naturaleza
humana. Y este Dios que es perfecto no es como nosotros, dice Aristóteles, porque nosotros divagamos, a veces nos sentimos bien y a veces nos sentimos mal, y más nos sentimos mal que bien. En cambio, Dios, dice Aristóteles, es feliz siempre. Él es feliz porque tiene esta ciencia que nosotros buscamos de la manera más perfecta. Él es totalmente feliz. De este principio penden el cielo y la naturaleza. Y es una existencia como la mejor para nosotros durante corto tiempo, pues aquel ente siempre es así. Para nosotros, en cambio, esto es imposible, puesto que su acto es también placer o gozo, y por eso el estado de vigilia, la percepción sensible y la intelección son lo más agradable, y las esperanzas y los recuerdos lo son a causa de estas actividades. Y la intelección, que es por sí, tiene por objeto lo que es más noble por sí, y la que es en más alto grado, lo que es en más alto grado. Y el entendimiento se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible, etc. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno, nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna, pues Dios es esto. Y antes había dicho, pues el receptáculo de lo inteligible y de la sustancia es entendimiento, y está en acto teniéndolos. De suerte que esto, más que aquello, es lo divino que el entendimiento parece tener, y la contemplación es lo más agradable y lo más noble. Si por consiguiente Dios se halla siempre tan bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable. Y si se halla mejor, todavía más admirable. Y así es como se halla. Dios es siempre feliz. ¿A qué felicidad se refería Aristóteles? No se refería a una felicidad cualquiera, porque la naturaleza es esclava, había dicho. Es decir, hay una felicidad que pasa, más aún hay una felicidad que es engañosa, como había descrito muy bien en la Ética a Nicómaco. Él habla de un acto superior. Dios a veces nos comunica su ciencia de tal manera que todo lo que está abajo, lo que es esclavo, lo que pertenece a este mundo, desaparece. Pero no desaparece por el delirio, por la locura, de la borrachera, de los misterios. Desaparece en el sentido de que vemos la fuente, o captamos algo de esa fuente. Desaparece en el sentido de que vemos algo de esa perfección. Esto es la culminación de la mística natural. Hay una constitución de la naturaleza humana que no se puede entender sin esta mística, y muy especialmente no se puede entender la operación humana sin esta mística de la cual hablaba Aristóteles. El hombre está hecho para ser como Dios. Ese es el centro del mensaje aristotélico. Está hecho para ser como Dios porque Dios se lo comunica. Porque Dios es bueno. Porque Dios es feliz. Siempre. No teme perder su felicidad como nosotros. Dios es vida. Dios es ser. Porque la vida, había dicho Aristóteles, es el ser para los vivientes. Dios es el ser, es la perfección que comunica toda perfección. El camino de la cultura, después de Aristóteles, fue ciertamente en muchos aspectos un camino de decadencia que se manifestó ya en la misma cultura griega.
en el helenismo, en otras formas de filosofía, que no alcanzaron la magnitud, la elevación de esta mística de la cual habla Aristóteles. Pero en esa misma historia de la cultura sucede un hecho que podríamos designar ciertamente como revolucionario respecto de la vida humana, y es la encarnación del Verbo, es la revelación. Eso que era posible solamente para algunos, según Aristóteles, alcanzar algo de esta contemplación, por el Evangelio es ofrecido a todos los hombres, con una disposición que ya no son esos conceptos que Aristóteles había tenido de manera tan perfecta y según los cuales había desarrollado su filosofía. Esos conceptos disponían para la mística, así como más lejanamente la vida moral disponía para la mística, pero por el deterioro del pecado original, eso era prácticamente inaccesible, salvo por excepciones, y aún en esas excepciones es posible vislumbrar, como en Aristóteles, la presencia y la acción de la gracia. El Evangelio, en cambio, nos ofrece esa mística a todos los hombres. Nos dice explícitamente que eso es para todos, y que no hace falta ser inteligente como Aristóteles, naturalmente, y que no hace falta haber desarrollado una filosofía como Aristóteles para acceder no solo a lo que accedió Aristóteles, sino a algo mucho más elevado, que es el conocimiento de Dios en sí, según su vida trinitaria, el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Y con un método que supera totalmente lo que dijo Aristóteles, sin anularlo. Lo supera, quiere decir lo perfecciona, lo incluye. Más aún, ya estaba revelado por Dios en sus líneas fundamentales en el Antiguo Testamento. Lo incluye, pero lo supera. Porque ahora el método dice: felices los pobres, felices los que lloran, los que son perseguidos, etc. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es este reino de los cielos? Es esa felicidad que decía Aristóteles que Dios tiene, pero contemplada desde su fuente, porque Dios ha hablado. Dios no le habló a Aristóteles para decir eso, él lo descubrió desde abajo. En cambio, ahora Dios ha hablado. Dios nos ha enviado su palabra, más aún, nos ha enviado su palabra hecha carne, para que no quede ninguna duda de cuál es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es el Verbo de Dios, nos habla con palabras humanas, como dicen los padres de la Iglesia, para que estemos seguros de qué es lo que dice Dios y de qué es lo que comunica Dios. En las palabras del Verbo de Dios hay atrás la comunicación de esa ciencia de Dios, que es el reino de los cielos. Hay una disposición mucho más excelente para recibir esa ciencia de Dios, la que Dios tiene. Eso es el centro del Evangelio. Lo que los grandes teólogos llaman la ley nueva, el Evangelio, la ley nueva. ¿Qué quiere decir la ley nueva? Un modo nuevo de vivir. La ley, dice Santo Tomás, es un ordenamiento de la razón para buscar el bien, común. Dios nos da una nueva ley, que es nueva no solamente porque es más perfecto el contenido que lo que decía Aristóteles o lo que decía el Antiguo Testamento. Es una nueva ley porque esta ley
viene de adentro. Porque en esta nueva ley, que es un nuevo modo de comportarse, un nuevo modo de conducirse, lo principal no es lo que la inteligencia entiende, que es muy limitado, aunque fuésemos como Aristóteles, es muy limitado lo que podemos entender comparado con lo que Dios es y con lo que Dios nos revela y nos ofrece. Esta nueva ley, por necesidad, porque la naturaleza humana es limitada, es superior a lo que se entiende. Y por eso esta nueva ley es principalmente una ley mística. Es una ley misteriosa. Quiere decir que tenemos que andar en una nueva vida, como dice San Pablo. Tenemos que ser hombres nuevos, somos hombres nuevos, porque obramos según una nueva ley que es nueva como ley. No solamente dice otras cosas, pocas, sino que nos enseña a vivir desde adentro, que quiere decir místicamente, porque los que ven desde afuera no entienden. Son necedad para él, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, las cosas que obra el hombre espiritual, que es aquel movido por el Espíritu Santo. El hombre animal, el hombre carnal, dice San Pablo, no entiende las cosas del hombre espiritual, porque este hombre espiritual tiene algo escondido, tiene algo secreto. No porque Dios no lo quiera dar a todos, sino porque no todos lo quieren recibir. El que no quiere recibir este don, que es la gracia, este don, que es el Espíritu Santo, que da la gracia, se vuelve animal, se vuelve carnal y tiene otra ley. Vive según otra ley, que es lo que San Pablo llama la ley del pecado. Y esa ley del pecado incluye también la ley natural, incluye lo que decía Aristóteles, lo que decía el Antiguo Testamento en una visión perversa, porque el que no tiene esta ley nueva tiene la ley antigua como algo que lo oprime, como algo que no puede cumplir, como algo que le molesta, como algo que le coarta la vida. Y eso es lo que dice Freud. La moralidad, dice Freud, es esta ley que no se puede cumplir. Kant, al cual se refiere Freud, dice que esta ley es el imperativo categórico. El imperativo categórico dice que tenemos que obrar de manera tal que no coartemos la libertad de los demás. Esa es la verdadera ética. Ahora bien, como para no coartar la libertad de los demás hay que poner reglas, porque cada uno de otra manera quiere hacer lo que quiere, esas reglas terminan por coartar de cualquier modo la libertad de los demás y la libertad nuestra. Y eso es el origen de la moralidad para Kant y también para Freud, que explícitamente sigue a Kant en su concepción moral. Y entonces esa inspiración profunda de la naturaleza humana que hemos denominado mística, ese impulso profundo que es constitutivo de la naturaleza humana, como ya lo señalaban los filósofos grandes de la antigüedad, eso queda vacío.
El hombre está hecho para la ciencia divina, pero eso, cuando se pierde la ley verdadera, cuando se obra simplemente por un motivo vacío que es la pura libertad, se pierde y queda también vacío. ¿Cómo está llenado ese vacío? Está llenado por las tendencias del hombre, que son muchas, especialmente en el orden de la sensibilidad. Esas tendencias no llegan al nivel racional, se quedan por abajo del nivel racional. Tienen su autonomía y no pueden ser guiadas jamás por la razón. Lo que dice la razón queda arriba, y lo que ellas desean o buscan, hablando metafóricamente, queda abajo. Eso es el origen de un conflicto. Detrás de esas tendencias puede haber mayor o menor profundidad, incluso se puede llegar a lo espiritual. Esas tendencias en el fondo son inconscientes, dicen los freudianos, los psicoanalistas, etc. ¿Por qué? Porque solo vemos una parte de esas tendencias cuando se manifiestan. Debajo de todo eso hay algo más, y eso es oculto. Hay que desentrañar lo oculto. Y por ese camino, ¿a qué llegamos? Y llegamos a otro tipo de mística. Es una mística de lo que está por abajo, en vez de ser la mística de lo que está por arriba, que es la fuente última de la naturaleza humana, la perfección de la naturaleza humana. Es una mística de lo que está por abajo, es decir, de esas tendencias que están en lo ínfimo del hombre y que, por supuesto, en sí mismas son buenas, pero no son buenas en cuanto desobedecen a la razón por las consecuencias del pecado original y de los pecados de cada persona. Esas tendencias tienen su autonomía, pero no solamente eso, sino que de alguna manera atraen a esos dioses de los cuales hablaba Aristóteles y que los poetas describían. Atraen a los dioses porque estos dioses son envidiosos, como decía Aristóteles, hablando no del verdadero Dios, sino de esos dioses de los cuales hablaban los poetas. Esos dioses envidiosos, en vez de comunicar la ciencia divina, como hace el verdadero Dios, según Aristóteles, hacen otra cosa. Aristóteles no lo sabía bien, no sabía bien qué hacían estos otros dioses. Eso no lo dice el Evangelio. El Evangelio describe claramente cómo los demonios nos perturban o perturban a la humanidad. Y los padres de la Iglesia enseñaron a guiarse en medio de esa tormenta, de las perturbaciones. Hay que salir de la tormenta. Hay que entrar en la disposición adecuada para recibir la luz del sol. Los que están en la caverna no podían recibir la luz del sol. Y los que tienen una conducta externa que les hace ver la ley como represora, no pueden recibir la luz del sol inteligible, pero sobre todo la luz de ese sol que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que es mucho más que inteligible, como decían los padres de la Iglesia, es súper inteligible. Y es bueno citar aquí a Dionisio, uno de los padres que ha resumido el Evangelio y la doctrina tradicional, justamente en relación con esta atracción del sol superinteligible. Es el autor de un libro denominado justamente Teología Mística, que influye sobre toda la historia posterior
de la cultura cristiana. Trinidad supraesencial, más que divina y más que buena, maestra de la sabiduría divina de los cristianos. Guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas del silencio que muestra los secretos. En medio de las más negras tinieblas, fulgurantes de luz, ellos desbordan, absolutamente intangibles e invisibles, los misterios de hermosísimos fulgores, inundan nuestras mentes deslumbradas. Esto pido, Timoteo, amigo mío, entregado por completo a la contemplación mística. Renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo sensible y a lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aún de las que no son. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Porque por el libre, absoluto y puro apartamiento de ti mismo y de todas las cosas, arrojándolo todo y del todo, serás elevado espiritualmente hasta el divino rayo de tinieblas, de la divina supraesencia. Pero ten cuidado de que nada de esto llegue a los oídos de ignorantes, los que son esclavos de las cosas mundanas. Se imaginan que no hay nada más allá de lo que existe en la naturaleza física individual. Piensan además que con su razón pueden conocer a aquel que puso su tienda en las tinieblas. Y si estos no alcanzan a comprender la iniciación a los divinos misterios, ¿qué decir de quienes son aún más ignorantes, que describen la causa suprema de todas las cosas por medio de los seres más bajos de la naturaleza y proclaman que nada es superior a los múltiples ídolos impíos que ellos mismos se fabrican? Dios está absolutamente más allá de todas las cosas, de una manera que ni Platón ni Aristóteles pudieron vislumbrar y que está enseñada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Entrar al verdadero conocimiento de Dios significa unirse con Dios, y eso significa a su vez ser atraídos por Dios, porque ningún movimiento humano es capaz de alcanzarlo, nada puede alcanzarlo. Dios está más allá absolutamente de todas las cosas, de todo lo que se puede conocer por los sentidos y también de todo lo que se puede conocer por la inteligencia. Este es el sentido último de la mística que nos está revelado en el Evangelio y cuyo fundamento es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la participación de la vida divina en nosotros. Es la amistad con Dios, que quiere decir ponerse al mismo nivel de Dios. No solamente porque Dios nos comunica su sabiduría, sino porque hablamos con Dios como personas que están al nivel de las personas divinas. Eso es la mística. Lo cual, por supuesto, está absolutamente más allá de nuestro conocimiento normal, del alcance normal de nuestras acciones. Más aún, Dios nos da su gracia, la gracia nos diviniza, como decían los padres de la Iglesia, nos pone al nivel de Dios, nos enseña realidades ocultas, escondidas, pero incluso con la gracia que recibimos, la distancia que hay entre nosotros y Dios sigue siendo infinita porque somos criaturas. ¿Cómo se colma esa distancia? Solamente teniendo una acción divina, es decir, solamente porque el Espíritu Santo nos mueve. No solamente para conocer, sino también para actuar de manera tal que todo lo que obramos no nos impida, sino que nos ayude para llegar
a la vida eterna. Y eso no se puede conocer simplemente por la razón humana, ni siquiera cuando la razón humana está iluminada por la fe. Nosotros tenemos fe, pero experimentamos lo difícil que es vivir según la fe. Tenemos fe y tenemos esperanza, pero eso no es suficiente para tener certeza de que esa amistad con Dios nos llevará a la vida eterna. Por eso es necesario que recibamos en plenitud la acción del Espíritu Santo de manera tal que Él obre en nosotros. Eso es el corazón de la mística, de la vida mística sobrenatural. Es decir, unirnos de tal manera a la palabra de Dios que nuestro conocimiento sea súper conocimiento, súper inteligible, de lo súper substancial, de lo súper inteligible, más allá de todo, como decían los padres y Dionisio. Y también unirnos de tal manera al amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que nuestra operación tenga como una energía infinita. Y para eso recibimos los dones del Espíritu Santo, de los cuales el más excelente es el don de la sabiduría. Por el don de la sabiduría, nosotros nos unimos a la sabiduría de Dios, que es la palabra, el verbo de Dios. Por el don de sabiduría, nos unimos al don en el cual se donan todos los dones, que es el Espíritu Santo, como decía San Agustín. Por eso el don de la sabiduría es el don más excelente. Nos hace vivir a otro nivel, nos hace tener otra experiencia que los grandes teólogos, Santo Tomás y después los grandes místicos, San Juan de la Cruz, llamaban experiencia de Dios. Por eso el verdadero conocimiento de Dios, que quiere decir el más profundo conocimiento de Dios, el que lo alcanza realmente, el que nos une con Dios, el que nos hace tener ese contacto con Dios que Aristóteles solamente vislumbraba, ese conocimiento es experimental. Refiriéndose al conocimiento de la Trinidad, dice Santo Tomás en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, cognitio ista est quasi experimentalis. Este conocimiento es como experimental, porque es directo. Nos unimos directamente a las personas divinas. Y eso es el fundamento último de la ciencia de los cristianos, que no es solamente la metafísica de Aristóteles, es la ciencia divina, porque es la que Dios tiene cuando se conoce a sí mismo de manera personal y cuando se ama a sí mismo de manera personal. Y esto está más allá de todo lo que se puede entender. Y por eso no se puede alcanzar por las fuerzas humanas, sino solamente porque Dios lo comunica. El gran doctor de la vida mística es San Juan de la Cruz. Es doctor en el sentido de que no solamente tiene la experiencia mística de esta sabiduría sobrenatural, sino que tiene también la capacidad de expresar de manera tal que nos podamos disponer para esa vida mística. San Juan de la Cruz nos ilumina acerca de la evolución que tiene aquel que recibe la gracia. Considerar esta evolución es la única manera de entender la conducta de uno que tiene la gracia, es decir, es la única manera de tener una consideración psicológica de una persona que tiene la gracia.
Más aún, es la única manera de entender también la evolución o la involución de una persona que no tiene la gracia. Porque constitutivamente, como hemos dicho, la persona humana es mística, está hecha para la mística. Si no se llena con la mística divina, se llena con otra mística, que es una mística invertida, cuando el hombre vive hacia abajo, y que es una mística negativa cuando ese vivir hacia abajo dispone para ser movido por los falsos dioses, que son los demonios, que influyen en el hombre. Los grandes autores espirituales nos iluminan profundamente acerca de las grandes etapas de la vida mística, como San Juan de la Cruz, y nos iluminan también acerca de las acciones puntuales, que también son místicas, porque lo que nosotros hacemos cotidianamente no solamente tiene su sentido natural, sino que muchas veces está acompañado por una conexión con lo alto o con lo bajo, una conexión con lo alto de Dios o una conexión con lo bajo de la naturaleza humana, movida por los espíritus malignos. Eso sucede cotidianamente, y el gran maestro para discernir esto es San Ignacio de Loyola, que al final de sus ejercicios espirituales ha puesto unas reglas para discernir los espíritus. ¿Quiénes son estos espíritus? Son los que quieren movernos muchas veces interiormente, pero está claro que por encima de todos esos espíritus está Dios, que es la causa de todo, la fuente de todo. Y por eso los grandes místicos como San Juan de la Cruz, a lo largo de la vida espiritual, nos instruyen para ponernos más allá de todo, como dice Dionisio. No solamente más allá de todas las cosas sensibles, sino también más allá de todas las cosas inteligibles, e incluso más allá de todas las iluminaciones que interiormente podemos tener, para ponernos en contacto directo con Dios. San Juan de la Cruz tiene admirables obras en las cuales se explica esta vida mística en todos sus detalles, no solamente en su aspecto más elevado, como en el cántico espiritual y en la llama de amor viva, sino también en su evolución y en todos los problemas que hay en esa evolución, en esas crisis intermedias que son necesarias para evolucionar y que se denominan en San Juan de la Cruz simbólicamente noches oscuras, la noche oscura del sentido y la noche oscura del espíritu. ¿Por qué son noches oscuras? Porque para entrar en la luz de Dios es necesario separarse de las luces que nos encandilan y no nos dejan captar la luz de Dios, como ya había dicho lejanamente Platón. Esas luces, cuando nos fijamos en la luz de Dios, parecen tinieblas, como el que sale de la caverna de Platón piensa que todo lo que está en la caverna es oscuridad, así como uno que sale también de una caverna sensible piensa, o mejor dicho, percibe o siente que todo es oscuridad, se nos encandilan los ojos. San Juan de la Cruz explica por qué hay que entrar, como dice Dionisio, a la divina tiniebla. Al principio, como no somos muy elevados, esa tiniebla es más ínfima. Es la tiniebla de la sensibilidad, de nuestra imaginación. Es la tiniebla de los afectos que parecen estar en el vacío cuando acceden a un bien más elevado. Para discernir todo este camino hay que tener una captación del fin.
Eso es la idea fundamental que gobierna todo el estudio de la vida humana y que muy perfectamente, desde el punto de vista filosófico, había ya expuesto Aristóteles en su Ética a Nicómaco. No se entiende la vida humana en cuanto humana sin el fin. Ahora bien, el fin es este, el que nos reveló Cristo, que incluye aquel del cual había hablado Aristóteles. Como este fin no se puede alcanzar solamente conociendo a modo humano, conceptual, solamente por el esfuerzo humano, es necesario que Dios nos una así. Y esta unión es el amor, es la caridad. Por eso la mística cristiana es fundada en la caridad, el don de la sabiduría del Espíritu Santo, que constituye el núcleo más íntimo de la vida mística, junto con la fe, está producido por la caridad, tiene su causa en la caridad, y por eso sobrenaturalmente conocemos por amor. Mientras que las cosas inferiores, las cosas materiales, primero las conocemos y después las amamos. A Dios, que está más allá de todo, lo conocemos por amor. Quiere decir, porque estamos unidos a Él, nos iluminamos. Dice San Juan de la Cruz en el prólogo del cántico espiritual: por haberse pues estas canciones compuesto en amor de abundante inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, ni mi intento será tal, sino sólo dar alguna luz en general. Y esto lo tengo por mejor, porque los dichos de amor es mejor dejarlos en su anchura, para que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, etc. Porque la sabiduría mística, la cual es por amor que de las presentes canciones tratan, no ha menester distintamente entenderse para hacer efecto y afición en el alma, porque es a modo de la fe, en la cual amamos a Dios sin entenderle. Fíjense la paradoja, la fe está en la inteligencia, y dice San Juan de la Cruz, por la fe, o en la fe, amamos a Dios sin entenderle. Esta es la fe iluminada por la sabiduría, es decir, es una fe que se va aclarando por la unión con Dios, producida por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que produce en nosotros la caridad. Mientras estamos lejos de Dios, necesitamos todavía que el Espíritu Santo nos configure. El modelo de esto es la configuración que hizo el Espíritu Santo de la humanidad de Cristo. En el Evangelio de San Lucas se narra la anunciación. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, como dice el credo, porque siempre a esa palabra sigue el amor. No es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor, a la cual sigue el amor, y por eso a la presencia del Verbo en la humanidad, a la presencia del Verbo en el seno de la Virgen María, seguía la presencia del Espíritu Santo, que configuraba el alma de la Virgen María según la perfección de la gracia que ella tenía, y que configuraba consecuentemente a esta perfección de la gracia que ella tenía el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo sigue a la persona de Cristo, está asumido por la persona de Cristo junto con su alma. Y por eso la humanidad de Cristo está llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que sigue a Cristo en la eternidad. Justamente eso es lo que profesamos también en el credo. Procede el Espíritu del Padre y del Hijo.
El Espíritu Santo surge del Verbo. El Espíritu Santo sigue al Verbo. Y por eso también el Espíritu Santo sigue a la presencia humana del Verbo. De manera tal que cuando nosotros de verdad crecemos en el conocimiento de Dios, está el Espíritu Santo configurándonos. ¿Cómo configuró la humanidad de Cristo? Porque se trata justamente de eso. Como dice San Pablo, cuando nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, somos espirituales, nos hacemos hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos configurados a Cristo, que como conocemos como Cristo, dice también San Pablo varias veces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos configurados interiormente a Cristo. Y eso significa tener al Espíritu Santo, que va formando en nosotros la humanidad, la nueva humanidad, es decir, el hombre nuevo. Como Cristo es absolutamente el hombre nuevo respecto de toda la humanidad. Nosotros también recibimos una nueva humanidad por la presencia del Espíritu Santo, que sigue a un nuevo conocimiento. Ese Espíritu Santo nos dispone crecientemente como hombre nuevo, nos unimos a Dios, clamando Abba, Padre, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, y por eso nos hacemos crecientemente hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios. Esto es el núcleo de la mística que explica San Juan de la Cruz aquí en sus canciones del cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Esto es justamente la mística, porque esta percepción de la unión con el Verbo y de la unión con el Espíritu Santo que habita en nosotros es escondida no solamente para el hombre animal o carnal, sino también para nosotros mismos, en cuanto no estamos todavía hechos hombres espirituales. En esta primera canción, el alma enamorada del Verbo, Hijo de Dios o Esposo, deseando unirse con Él por clara y esencial visión, propone sus ansias de amor querellándose a Él de la ausencia, mayormente que estando ella herida de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas y de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su amado, no desatándola ya de la carne mortal, para poderle gozar en gloria de eternidad, etc. Pide la manifestación de su divina esencia, porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es, como dice San Juan, el seno del Padre, que es la esencia divina, la cual es ajena y escondida de todo ojo mortal y de todo entendimiento, lo cual quiso decir Isaías cuando dijo: verdaderamente tú eres Dios escondido. Esto es el corazón de la mística. Pero tenemos que llegar, y para llegar necesitamos un camino largo, necesitamos una operación constante, necesitamos ejercitarnos permanentemente en muchos actos, y en esos actos nos podemos confundir.
Y por eso los grandes santos nos dan una guía para las grandes etapas, como San Juan de la Cruz, que dice que primero pasamos por una etapa de purificación, después por una etapa de iluminación y después por una etapa de perfección, y estas etapas requieren una perseverancia y una fidelidad constante a la gracia, porque apenas desviamos nuestra atención, siendo la gracia tan profunda, porque en ella está la presencia de Dios, que es infinito y que es absolutamente espiritual y lejano de todas las cosas materiales, enseguida nos desviamos y perdemos a Dios. San Ignacio nos enseña cómo discernir esto y así nos ilumina acerca de la vida práctica, que es la que normalmente se considera también en la visión psicológica. Los psicólogos tienen que ayudar a las personas en la vida práctica. Ahora, esa vida práctica es muy compleja, no solamente porque ya es difícil conocer cuáles son las acciones humanas que corresponden a la plena realización del hombre que busca la sabiduría, sino también porque en esa vida humana está mezclada la acción de Dios con la acción de los ángeles, con la acción de los malos espíritus. Por supuesto, la acción de Dios y la de los ángeles buenos, que tienen la gracia y que ven a Dios y que tienen esta vida mística plenamente desarrollada, es decir, la visión beatífica, aquello que nosotros procuramos alcanzar, esta acción es ordenada y produce orden en nosotros si nos disponemos a recibirla. El problema es que en esto interfiere la acción de los demonios, como nos dicen todos los grandes padres de la Iglesia, como nos dicen también los grandes santos, y como nos dice también San Juan de la Cruz, y nos explica San Ignacio de una manera muy detallada. Como les decía, al final de los ejercicios espirituales están las reglas para la discreción de los espíritus, que en el fondo son reglas místicas, son la proyección del fin y de las grandes etapas de la vida espiritual en los momentos particulares. Hay reglas para los que están alejados de Dios y hay reglas para los que están cerca de Dios. Y estas reglas en cierta manera son inversas. Y por eso la psicología que sirve para unos no sirve para los otros y viceversa. Lo cual nos indica ya que este método divino necesario para llegar al fin del hombre es el Espíritu Santo, que es infinito y es imprevisible, porque está absolutamente más allá de nuestros conceptos y de nuestra personalidad. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que configurar interiormente y no hay regla que pueda alcanzar al Espíritu Santo. No hay ley que pueda alcanzar al Espíritu Santo. Para el justo no hay ley, como dice también San Juan de la Cruz. Y por eso hay dos tipos de consideraciones místicas prácticas. Unas que sirven para los que se van alejando de Dios y que dan fundamento a un tipo de psicología. Y otras que sirven para los que se van acercando a Dios, o sea, los que tienen fidelidad a la gracia. Y estas fundan otro tipo de psicología, lo cual, como es evidente, es contrario a la obsesión moderna del método único, especialmente para la psicología. La psicología, buscando muchas veces un método único, cae en la enfermedad que quiere curar, que está producida justamente por ese racionalismo que busca encontrar la clave de todo en una regla racional. Lo cual, por supuesto, no solamente es imposible,
sino que produce la deformación de la misma regla racional, sobre todo en el orden práctico, como hemos dicho anteriormente. Damos una simple ilustración acerca de lo que San Ignacio considera en este campo. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la sindéresis de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona está mal realmente, que quiere decir mal en su espíritu, mal de pecado mortal en pecado mortal, no es bueno que se sienta bien, es bueno que se sienta mal. Y si va al psicólogo para que el psicólogo le ayude a sentirse bien, el psicólogo ayuda al demonio, que hace que la persona se sienta bien. La segunda, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo. Es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos inquietando con falsas razones para que no pase adelante, y propio del bueno dar ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. ¿Por qué esto es así? Porque Dios es bueno, y cuando los buenos espíritus que están al servicio de Dios influyen sobre los hombres a través de su imaginación, de su afectividad, los disponen para ponerse en el camino de Dios, aunque sea lejanamente. Dios es bueno y quiere que los hombres sean felices. Por eso, cuando en la persona hay una buena disposición, Dios ilumina a través de sus ángeles y atrae como el bien, es decir, como el fin. Claro, pero puede haber perturbaciones porque hay una guerra en la cual estamos insertos, no solamente en la sociedad y en la historia, sino dentro de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando hay desolación, cuando hay perturbación? La cuarta regla de desolación espiritual, llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, emoción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. ¿Qué hay que hacer entonces? Si uno está bien dispuesto y se siente triste, perturbado con pensamientos extraños, no tiene que cambiar, porque estaba bien. Y si cambia, le hace caso a los malos espíritus. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo,
con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Quiere decir que en una persona que va creciendo, que quiere acercarse a Dios, los buenos y los malos espíritus se incluyen todos los días, y a veces en el mismo día, a la mañana y a la tarde, y a veces incluso al mismo tiempo. Pero la persona crece. Si la persona es más espiritual, hace falta más discernimiento de espíritu. Reglas para el mismo efecto con mayor discreción de espíritus, y conducen más para la segunda semana de los ejercicios, que corresponde a la vida iluminativa. Propios de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Porque como la persona se va haciendo más inteligente por la gracia, se va alejando del hombre animal, que no es inteligente, se va embruteciendo el hombre animal, el hombre espiritual se va haciendo inteligente porque se parece al Verbo de Dios, que es la fuente de la sabiduría. Por eso el enemigo, que es el diablo, trata de producir desde el exterior, por la imaginación, falacias, que son razonamientos incorrectos, que concluyen equivocadamente. Y así esta persona se puede volver racionalista por el influjo del exterior. Porque en todo momento del crecimiento espiritual tiene que haber una disposición en los conceptos y en la operación que sea correspondiente a la mística que para ese momento el alma recibe. Porque Dios siempre está preparado para iluminar al alma. Y la ilumina porque es como el sol, que está siempre brillando sobre la tierra. Hay que estar preparado para recibirlo, como decía San Juan de la Cruz. Y por eso tiene que haber una evolución interior gobernada por la inteligencia que acompaña esa mística. Esto es el corazón de la verdadera psicología. Si no se atiende a esta correlación, se cae inmediatamente en errores, aunque se tuviese, por hipótesis, una perfecta filosofía, que de cualquier modo no sería perfecta si no tuviese la mística. Aunque fuese posible tener una concepción antropológica adecuada, si no se considera en la práctica la situación de la persona respecto de la mística verdadera y falsa, no se entiende nada de la persona en lo profundo. Esto es el núcleo de todo el problema de la psicología. Continúa San Ignacio. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento, conocimiento de algún objeto, por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Esto es la verdadera mística divina. Dios nos une así más allá del entendimiento, más allá de la voluntad. Y lo hace de repente, o lo hace cuando quiere. Eso, por supuesto, va preparando una evolución más intensa y más duradera en el tiempo, que es la que describe San Juan de la Cruz. San Ignacio en los ejercicios quiere ser más práctico, quiere ayudar a las personas a elegir, sobre todo a elegir el estado de vida en el cual muchas veces las personas se equivocan. Cuando la persona va creciendo, se va haciendo más mística, está más sujeta a los errores que antes, es más difícil orientarla y orientarse. ¿Por qué?
Porque así como crece la atracción divina, que es más espiritual, crece también la influencia de los demonios que perturban. Lo hacen más sutilmente, es decir, de una manera que se quiere acercar a lo espiritual. Y ellos pueden porque son espirituales. Propio es del ángel malo que se forma sub angelo lucis, es decir, como ángel de luz. Entrar con la ánima devota y salir consigo, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura de salirse trayendo a la ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señal es de buen ángel. Mas, si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal es proceder de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido de su cola serpentina y mal fina que induce, aprovecha a la persona que de él fue tentada a mirar luego, es decir, enseguida en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo, y en el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención depravada, para que con la tal experiencia conocida y notada, se guarde para delante de sus acostumbrados engaños. Dice San Ignacio, la persona se tiene que autoanalizar para ver cómo la engañó el demonio. Pero primero tiene que darse cuenta de que el demonio le engaña y que le hace pensar cosas que la alejan de lo que ella misma quería, que está en esa suavidad espiritual que percibía, que no es otra cosa que la anticipación del fin, de la felicidad, de la vida, de Dios, como decía Aristóteles. San Ignacio lo formula aquí y lo formula con mucha más articulación, porque esto es difícil, es algo dinámico, es algo que necesita interpretación según los diversos estados de la vida mística, que corresponden a las diversas etapas de crecimiento o de decrecimiento en la evolución de una persona. Por eso no es suficiente analizar los pensamientos en sí, sino el discurso de los pensamientos, que quiere decir cómo se van concatenando unos con otros. Esto mismo que dice San Ignacio, esto mismo que dice San Ignacio lo hizo Freud en su psicoanálisis, pero lo hizo al revés. Es decir, estableció un método para ver cómo podemos ir a eso que está oculto, que produce perturbación. ¿Para qué? Para que no produzca más perturbación, es decir, para que se lo asimile. En el corazón del método psicoanalítico hay una mística, pero es una falsa mística, es una mística diabólica que viene de Nietzsche especialmente, porque Freud no hace más que reformular de una manera más popular, más ligada al sexo, por lo tanto, lo que corresponde a esa actitud espiritual que está formulada en Nietzsche. Y con esta referencia quisiera simplemente terminar para
Freud se trata muy conscientemente de reemplazar la religión, y para él eso quiere decir, por supuesto, reemplazar la mística. Reemplazar la religión por medio de una actividad práctica, y eso también quiere decir reemplazar la acción de los sacerdotes, y quiere decir también reemplazar la misma confesión y la acción de los sacramentos. Para Freud es como una ciencia que ocupa el lugar de la sabiduría de Aristóteles. El psicoanálisis es como la ciencia suprema. Dice en las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, de los tres poderes que pueden disputar a la ciencia su terreno, el único enemigo serio es la religión. El arte es casi siempre inofensivo y benéfico. No quiere ser sino ilusión. Salvo en pocas personas que, según suele decirse, están poseídas por el arte, este no arriesga incursiones en el imperio de la realidad. Estas personas poseídas están como poseídas por espíritus. Y hay que poner orden. Ese orden lo pone la ciencia, como a su modo había dicho ya Kant. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía? La filosofía no es un enemigo serio como la religión, dice Freud. La filosofía no es contraria a la ciencia, se comporta ella misma como una ciencia. La filosofía en el fondo no es ciencia para Freud, pero hace como si fuera ciencia. Labora en parte con los mismos métodos, pero se aleja de ella en cuanto sustenta la ilusión de poder procurar una imagen completa y coherente del universo, cuando lo cierto es que tal imagen queda forzosamente rota a cada nuevo progreso de nuestro saber. Bueno, esto ya lo había dicho Descartes y Kant. La filosofía se va equivocando cada vez, hay que encontrar un método único, y eso es para Freud superar la filosofía por medio del psicoanálisis. Metodológicamente yerra en cuanto sobreestima el valor epistemológico de nuestras operaciones lógicas y reconoce otras distintas fuentes del saber, tales como la intuición. Y a menudo pareciera ser que el burlesco comentario del poeta no fuera del todo injustificado cuando se refiere al filósofo en los siguientes términos: con su gorro de dormir y con los jirones de su camisón parcha las brechas de la estructura del universo. Bueno, eso es el filósofo, que en el fondo para Freud es una persona que es inofensiva, porque el psicoanálisis no encuentra un verdadero enemigo en el filósofo, por más buena filosofía que uno haga, porque el fondo está en otro lado, como vislumbra Freud. Pero la filosofía carece de influencia inmediata sobre la gran mayoría de los hombres, se interesa solo a una minoría dentro del estrato superior, minoritario ya de los intelectuales. Y para los demás es casi inaprensible. En cambio, la religión es un magno poder que dispone de las más intensas emociones humanas. Sabido es que en tiempos antiguos abarcaba todo lo que en la vida humana era espiritualidad, que ocupaba el lugar de la ciencia cuando apenas existía una ciencia, y que ha creado una concepción del universo incomparablemente lógica y concreta, la cual, aunque resquebrajada ya, subsiste aún hoy en día. Si queremos darnos cuenta exacta del poderío de la religión, debemos hacernos presente todo lo que puede procurar a los hombres. Les explica origen y génesis del universo, les asegura protección y dicha final en las vicisitudes de la vida, y orienta sus opiniones y sus actos con prescripciones que apoya con toda su autoridad. La religión es
más lógica que la filosofía, dice Freud. ¿Por qué? Explica todo. No da una explicación parcial como la filosofía. Explica todo. ¿Qué es lo que está vislumbrando Freud? Está vislumbrando justamente lo que nosotros hemos denominado mística. Y por eso el psicólogo ocupa realmente el lugar del sacerdote, pero es más que el sacerdote, porque lleva a una especie de sabiduría superior que es más que la filosofía. Es como una especie de recepción de algo que está más abajo, que está oculto, la fuerza última que mueve todo el universo. Ahora, esa fuerza última que está en choque con lo manifiesto no es una fuerza que pueda subsistir por sí, sino que necesita de eso manifiesto. Por eso esa fuerza, que es negativa para Freud, él lo dice muchas veces, de muchas maneras, esa fuerza tiene que ser permanentemente contrapuesta a las ideas, tiene que ser contrapuesta a la conducta contraria, a la conducta consciente, pero es el fondo de todo y por lo tanto ocupa el lugar de la mística. Todas estas consideraciones, por supuesto, requieren una profundización mucho más elevada. No hay aquí oportunidad como para desarrollar todos los detalles. Esto requeriría varios cursos. Son, sin embargo, algunas iluminaciones o intuiciones que pueden servir para desarrollar un estudio más profundo según los intereses y la preparación de cada uno de ustedes. Y con esto los dejo.